Detente un instante y piensa en esas historias ocultas, en esos talentos fulgurantes que por un capricho del destino, por una serie de circunstancias imprevistas, estuvieron a punto de desvanecerse sin dejar rastro en la memoria colectiva. Y si te revelara que el futbolista más excepcional, el prodigio más grande que jamás haya emergido del suelo peruano, se encontró peligrosamente cerca de que su magia única se extinguiera en los campos de tierra de su vecindario, sin que los focos del mundo tuvieran la oportunidad de iluminar su asombrosa genialidad? Es una pregunta que inevitablemente te hará cuestionar el azar y el destino, ¿verdad? ¿Qué intrincadas fuerzas, qué decisiones silenciosas y trascendentales se conjuraron para que el planeta fútbol estuviera a punto de perderse la leyenda de Teófilo Nene Cubillas desde sus mismos albores? Tu viaje en esta fascinante historia comienza en el corazón palpitante de Puente Piedra, un distrito vibrante y lleno de vida en la extensa metrópolis de Lima, un 8 de marzo de 1949. Visualiza las calles bulliciosas, impregnadas del aroma tentador de la comida casera que se cocina en cada hogar, el eco constante del pregón de los vendedores ambulantes y el murmullo incesante de la gente, tejiendo la banda sonora de la vida cotidiana. En este entorno humilde pero lleno de espíritu, un niño pequeño, cuyo nombre completo era Teófilo Juan Cubillas Arízaga, al que el cariño espontáneo de su entorno pronto bautizaría con el entrañable apodo de Nene, daba sus primeros, vacilantes pero decididos, puntapiés a un balón. ¿Eras consciente de que sus inicios futbolísticos se dieron en el modesto Club Huracán Boys, un equipo local donde su talento comenzó a manifestarse de forma precoz y deslumbrante? Fue precisamente en un encuentro fortuito, un partido aparentemente intrascendente entre su equipo y el poderoso Alianza Lima, uno de los gigantes históricos del fútbol peruano, que su destino tomó un giro inesperado y trascendental. Puedes evocar la sorpresa, la incredulidad y el asombro que debieron sentir los directivos y los ojeadores de Alianza al presenciar la habilidad innata y la inteligencia futbolística de este pequeño gigante en acción. La invitación formal a unirse a las prestigiosas filas de Alianza Lima representó el primer gran salto cualitativo en su vertiginoso ascenso hacia la grandeza. Mientras se moldeaba como futbolista bajo la disciplina y la exigencia de un club de primer nivel, también dedicaba tiempo y esfuerzo a su formación académica, cursando estudios en el reconocido Colegio Ricardo Bentín del RIMAC. ¿Te sorprende quizás esta faceta de su vida, la combinación armoniosa entre la pasión por el deporte y la dedicación al estudio? Sin embargo, a pesar de su compromiso con la educación, su amor incondicional y su ferviente pasión por el fútbol eran una fuerza avasalladora que lo impulsaba a superarse día tras día en el terreno de juego. En las divisiones inferiores de Alianza Lima, su talento excepcional no tardó en florecer con una intensidad deslumbrante, liderando a su equipo a la conquista de los torneos juveniles de 1965 y 1966. Puedes sentir la palpable emoción de esos primeros triunfos significativos, la creciente certeza en su interior de que un futuro brillante y lleno de éxitos lo aguardaba en el horizonte futbolístico. A la temprana edad de 17 años, la oportunidad dorada de debutar en la primera división con la camiseta de Alianza Lima se materializó, marcando el inicio formal de una carrera profesional que estaría jalonada por innumerables logros, reconocimientos y momentos de gloria inolvidables. Puedes imaginar la mezcla de nerviosismo, presión e ilusión que debió embargar al joven Cubillas en ese instante crucial, pero lejos de sucumbir ante la magnitud del momento, demostró de inmediato su valía y su excepcional potencial, irrumpiendo en la escena futbolística peruana con una fuerza inusitada, consagrándose como el máximo goleador del torneo en su temporada inaugural con la impresionante cifra de 19 goles. ¿No te parece sencillamente increíble que un jugador tan joven, recién llegado a la máxima categoría, alcanzara semejante logro, superando delanteros experimentados y consagrados? Y al año siguiente, en el vibrante verano de 1967, llegó el momento de su debut a nivel internacional, en un emocionante partido amistoso contra el prestigioso Independiente de Argentina. ¿Puedes creer que, con tan solo 18 años, anotó un doblete crucial en una contundente goleada histórica de Alianza Lima por 6-1 sobre el poderoso equipo argentino? Este partido no solo confirmó su talento, sino que también lo proyectó como una promesa seria del fútbol sudamericano. Fue precisamente en esta época dorada y memorable del club blanquiazul cuando se consolidó una delantera legendaria, recordada con nostalgia y admiración por los aficionados como el último y más brillante rodillo negro. Esta formación ofensiva de ensueño estaba integrada por figuras icónicas de la talla de Pitín Cegarra, un extremo habilidoso y veloz, Julio Bailón, un delantero centro potente con gran olfato goleador, el carismático Perico León, un mediocampista ofensivo elegante y creativo, y el experimentado Babalu Martínez, un delantero astuto y oportunista.
con el joven pero ya deslumbrante Cubillas como la pieza clave que unía talento, visión de juego y una capacidad goleadora asombrosa. ¿Te evoca algún recuerdo esta alineación mítica, un símbolo de una época dorada del fútbol peruano? Sin embargo, a pesar de este éxito arrollador y de su creciente reputación en el ámbito del fútbol peruano, la mirada atenta y codiciosa de los grandes clubes europeos aún no se había posado completamente sobre él. ¿Te has detenido a reflexionar sobre las posibles razones por las que un talento de esta magnitud tardó relativamente en cruzar el Océano Atlántico? Quizás las limitaciones económicas que afectaban al fútbol sudamericano en aquella época, la menor visibilidad internacional de los torneos locales o la ausencia de redes de ojeadores europeos con presencia constante en el continente americano jugaron un papel significativo en este retraso. Curiosamente, en paralelo a su fulgurante carrera futbolística, Teófilo Cubillas también dedicó tiempo y esfuerzo a su formación académica, matriculándose en la exigente carrera de contabilidad en la prestigiosa Universidad Nacional Federico Villarreal. ¿Pensabas acaso que su vida se limitaba exclusivamente al deporte rey? Sin embargo, el llamado cada vez más insistente de la selección peruana, la inminente oportunidad de disputar las históricas eliminatorias para la Copa del Mundo de 1970, representaron un punto de inflexión crucial en su vida. Puedes imaginar la encrucijada en la que se encontró, debiendo sopesar su futuro académico con la posibilidad única de representar a su país en el escenario más grandioso del fútbol mundial. Finalmente, Cubillas tomó una decisión valiente y trascendental, una elección que marcaría su destino para siempre y que lo llevaría a escribir páginas doradas en la historia del fútbol peruano. En el año 1970, Cubillas volvió a demostrar su excepcional instinto goleador y su capacidad para marcar diferencias en el ataque, coronándose nuevamente como el máximo anotador del torneo peruano con la impresionante cifra de 22 goles. ¿No te parece sencillamente asombrosa su consistencia y su habilidad para marcar diferencias en el marcador desde una edad tan temprana? Un año después, en 1971, se produjo un acontecimiento singular que expuso ante el mundo la calidad y el talento que atesoraba el fútbol peruano en aquella década prodigiosa. Las directivas de los clubes Deportivo Municipal y Alianza Lima decidieron unir sus fuerzas y combinar a sus mejores jugadores para formar un equipo de ensueño con el objetivo de disputar una serie de encuentros amistosos de alto nivel contra algunos de los gigantes del fútbol europeo. El principal atractivo de este combinado estelar era, sin duda alguna, la posibilidad de ver juntos en el terreno de juego a Teófilo Cubillas y a Hugo Sotil, otra de las grandes figuras rutilantes del fútbol peruano de la época, formando la recordada y admirada dupla de oro. Esta sociedad futbolística mágica y letal dejó recuerdos imborrables en la memoria de la afición peruana, como la histórica y emocionante victoria sobre el legendario Benfica de Eusebio o la sorprendente y contundente goleada por 4-1 propinada al todopoderoso FC Bayern de Múnich, liderado por estrellas de la talla de Franz Beckenbauer, Gerd Müller y Sepp Maier. En aquella noche mágica e inolvidable contra el campeón europeo, Cubillas deslumbró al mundo entero con una actuación superlativa, anotando un doblete espectacular que confirmó su estatus como uno de los talentos más prometedores del fútbol mundial. Y como si todos estos logros no fueran suficientes, en el año 1972, su talento fue finalmente reconocido a nivel continental al ser elegido como el mejor jugador de Sudamérica, un prestigioso galardón en cuya votación superó nada menos que a una leyenda viviente del fútbol como lo es el Sonarantes do Nascimento, Pelé. ¿Te das cuenta de la magnitud de este reconocimiento, de la trascendencia de ser considerado el mejor futbolista de todo un continente por encima de una figura icónica como Pelé? Ese mismo año, también se consagró como el máximo goleador de la prestigiosa Copa Libertadores de América, compartiendo el honor con otro talentoso futbolista peruano, Oswaldo Ramírez, ambos con la destacada cifra de 6 tantos. Teófilo Cubillas se caracterizaba por ser un mediocampista ofensivo excepcionalmente dotado de una técnica exquisita y depurada, una potencia de disparo impresionante y sorprendente para su complexión física, un cambio de ritmo electrizante que desconcertaba a sus marcadores, una habilidad innata y deslumbrante para el regate que le permitía superar rivales con facilidad y una extraordinaria capacidad goleadora impropia de su posición en el campo. Sus tiros libres de media y larga distancia se convirtieron en su sello distintivo, famosos en todo el mundo por la precisión milimétrica con la que los ejecutaba, dejando a los porteros rivales prácticamente sin opciones de detener sus lanzamientos. En el campo de juego, además de su innegable talento y su calidad técnica, se destacó por su ejemplar deportividad y su comportamiento intachable, un rasgo que lo acompañó a lo largo de toda su brillante y extensa carrera profesional, ya que nunca fue expulsado en un partido oficial, un testimonio de su profesionalismo y su respeto por el juego y sus rivales.
A pesar de todos estos logros significativos y de su creciente reconocimiento en su tierra natal, el nombre de Teófilo Cubillas aún no había alcanzado la resonancia global y el reconocimiento masivo que su talento excepcional merecía. Las fronteras del fútbol sudamericano parecían, en cierto modo, imponer una limitación a su proyección internacional. Pero, como suele suceder en las grandes epopeyas deportivas, el destino, caprichoso y a menudo sorprendente, tenía preparado un giro trascendental e inesperado en la vida de este prodigioso futbolista. ¿Cómo fue que una llamada telefónica inesperada, un puente aéreo tendido desde el otro lado del vasto océano Atlántico, logró franquear las codiciadas puertas del fútbol europeo para este talentoso nene nacido y criado en las humildes calles de Puente Piedra? Esa es la intrigante interrogante que nos impulsará a adentrarnos en el siguiente capítulo de esta fascinante crónica sobre la vida de un futbolista que, con su talento y su carisma, conquistó no uno, sino dos mundos futbolísticos diferentes. ¿Estás preparado para descubrir cómo se produjo este salto a la gloria? En el cierre del capítulo anterior, te dejé con la intrigante pregunta de cómo un talento de la magnitud de Teófilo Cubillas, que había deslumbrado en el fútbol peruano, finalmente captó la atención de los clubes europeos. Ahora, mientras te preparas para adentrarte en esta nueva etapa de su carrera, detente un instante y reflexiona sobre la siguiente cuestión. ¿Realmente crees que fue un camino llano y sin obstáculos para un joven futbolista peruano, proveniente de un contexto futbolístico muy diferente, triunfar en el competitivo y exigente fútbol europeo de la década de los 70? Piensa en las barreras idiomáticas, en las diferencias culturales, en los estilos de juego más físicos y tácticamente sofisticados que imperaban en el viejo continente. ¿Estaba el nene preparado para afrontar semejante desafío, para dejar atrás la calidez de su hogar y sumergirse en un mundo futbolístico desconocido y lleno de exigencias? Esta pregunta te invita a considerar si un ídolo simplemente nace con un talento innato o si, por el contrario, se forja a base de superar adversidades aparentemente insuperables, de adaptarse a nuevos entornos y de demostrar una resiliencia inquebrantable. Fue en el año 1973 cuando el fútbol del viejo continente, finalmente, decidió posar sus ojos en la deslumbrante magia de Teófilo Cubillas y extenderle una invitación formal para cruzar el Atlántico. El Fútbol Club Basilea de Suiza fue el primer equipo europeo en apostar por su talento excepcional, marcando el inicio de una nueva y emocionante etapa en su carrera. ¿Te imaginas la sorpresa y la incertidumbre que debieron embargar a Cubillas al recibir la oferta de un club suizo, un país con una tradición futbolística menos mediática que otras ligas europeas? La figura clave detrás de este primer movimiento fue la de Rudi Reisdorf, un empresario suizo con una aguda visión para detectar el talento emergente. Reisdorf quedó absolutamente fascinado por la habilidad, la elegancia y la capacidad goleadora de Cubillas durante un viaje a Sudamérica y no dudó en desembolsar una suma considerable para hacerse con sus servicios, marcando un hito en la historia del fútbol peruano al concretar una de las transferencias más importantes de la época para un jugador de ese país. Pero, ¿sabías que esta negociación inicial no fue precisamente un camino de rosas? Inicialmente, la oferta económica y el destino no terminaron de convencer a Cubillas, quien se mostraba comprensiblemente reticente a abandonar su país, su club y su entorno familiar en ese momento crucial de su vida. ¿Qué crees que finalmente lo hizo cambiar de opinión y aceptar el desafío de jugar en el fútbol europeo? La respuesta a ese interrogante llegó en forma de una audaz y sorprendente contraoferta por parte del propio Teófilo Cubillas. Consciente de su valía y de la expectación que había generado su talento, Cubillas planteó una exigencia económica que en aquel entonces se consideraba astronómica para un jugador sudamericano, $300,000 americanos o, de lo contrario, su pase al club suizo sería imposible. ¿Te parece una cifra desorbitada para la época, especialmente si la comparamos con los estándares salariales del fútbol sudamericano? El nene, quizás con la intención de tantear el verdadero interés del empresario suizo o incluso con la esperanza secreta de que la alta suma solicitada hiciera que la negociación se desvaneciera, lanzó esa cifra como un último obstáculo. Sin embargo, la confianza ciega de Rudi Reisdorf en el potencial de Cubillas era inmensa. Y para sorpresa del propio jugador peruano, el empresario aceptó sin dudarlo pagar esa suma que rompía todos los récords. Ante esta oferta económica irrechazable, el Club Alianza Lima, que también se beneficiaría económicamente de la transferencia, no pudo oponerse a la marcha de su joven estrella, y Teófilo Cubillas se vio en la obligación de emprender su primera gran aventura en el fútbol europeo, dejando atrás el calor de su tierra natal para enfrentarse a un nuevo y desconocido desafío en el frío clima de Suiza. Sin embargo, su primera experiencia en el fútbol europeo, en las filas del FC Basilea, no fue tan idílica y placentera como quizás imaginabas al principio.
El contraste del frío clima helvético con la calidez del sol peruano, sumado a las evidentes diferencias culturales y a la barrera idiomática, se convirtieron en obstáculos difíciles de superar para el joven Cubillas, que por primera vez en su vida se encontraba lejos de su hogar y de su gente. A pesar de que en el plano deportivo logró un hito importante al conquistar el campeonato de liga suizo con el Basilea en la temporada 1972-1973, la adaptación a su nuevo entorno no fue completa. ¿Te has preguntado si en algún momento de su estancia en Suiza se arrepintió de haber dado ese primer paso hacia el fútbol europeo? ¿Si la nostalgia por su tierra y su cultura lo invadió en algún momento? Pero el destino, siempre impredecible y lleno de sorpresas, tenía preparado un nuevo y emocionante capítulo en su historia futbolística, un giro inesperado que lo llevaría a un país con una cultura más cercana y un clima más benigno. Justo cuando la adaptación a la vida en Suiza comenzaba a tornarse más complicada de lo esperado, surgió interés de otro club europeo con una rica historia, una tradición futbolística arraigada y una afición apasionada y exigente: el prestigioso Fútbol Club Oporto de Portugal. ¿Te imaginas el alivio y la ilusión que debió sentir Cubillas al saber que un equipo de un país con un clima más similar al de Perú y un estilo de fútbol que guardaba mayores similitudes con el sudamericano lo pretendía con insistencia? Y es que, en ese preciso momento, su compatriota y gran amigo Hugo Sotil, con quien había formado la legendaria dupla de oro en Perú, acababa de fichar por el poderoso Fútbol Club Barcelona de España. ¿Acaso soñaba Cubillas en secreto con la posibilidad de reunirse con su compadre en el Camp Nou y reeditar aquella sociedad futbolística que había maravillado la afición peruana? Sin embargo, el FC Basilea no estaba dispuesto a dejar escapar tan fácilmente su valiosa adquisición, un jugador que había demostrado su calidad y que se había convertido en una pieza fundamental de su esquema de juego. No obstante, la insistencia del Fútbol Club Oporto, la promesa de un proyecto deportivo ambicioso y la perspectiva de jugar en una liga con mayor visibilidad y prestigio terminaron por convencer al club suizo de aceptar la oferta portuguesa. Así, a pocos días de celebrar su matrimonio, en el mes de diciembre de 1973, el Fútbol Club Oporto anunció oficialmente el fichaje de Teófilo Cubillas por una cifra cercana a los $400.000 americanos, una cantidad que nuevamente marcaba un hito en las transferencias de futbolistas peruanos. ¿Te das cuenta del impacto que generó esta noticia en el mundo del fútbol, del revuelo que causó el traspaso de una joven estrella sudamericana a un club histórico del fútbol portugués? Cubillas dejaba atrás el frío paisaje de Suiza para encontrar la calidez humana y futbolística de Portugal, un país donde su nombre se escribiría con letras de oro y donde se convertiría en un ídolo venerado por la afición. En la ciudad de Oporto, bañado por el cálido sol lusitano y arropado por el fervor de una afición incondicional, Teófilo Cubillas encontró el ambiente perfecto para que su talento excepcional floreciera en todo su esplendor. Vistiendo la mítica camiseta con el dorsal número 10 a la espalda, se convirtió rápidamente en el faro que iluminaba el juego del equipo, en el líder indiscutible que guiaba a sus compañeros hacia la victoria. Puedes visualizar sus movimientos elegantes y precisos en el centro del campo, sus pases milimétricos que rompían las defensas rivales y sus potentes disparos desde la frontal del área que perforaban las redes con una precisión asombrosa. A pesar de que durante sus 3 temporadas en el club portugués no logró conquistar el ansiado título de liga, su calidad individual era innegable. Su impacto en el juego del equipo era trascendental y su capacidad para marcar diferencias en los momentos clave era sencillamente espectacular. Se ganó rápidamente el respeto y la admiración de sus compañeros de equipo, que veían en él a un líder natural y a un jugador capaz de cambiar el rumbo de un partido con una genialidad individual. También conquistó el corazón de la exigente afición portista, que supo reconocer su entrega, su profesionalismo y su talento deslumbrante, convirtiéndose con el paso del tiempo en el capitán y en el máximo ídolo del equipo. Sus números durante su etapa en el Fútbol Club Oporto hablan por sí solos de su impacto en el equipo: 66 goles anotados en 110 partidos disputados. ¿Te parece una cifra impresionante para un mediocampista ofensivo, una posición que tradicionalmente se asocia más con la creación de juego que con la finalización? Cubillas no solo poseía una visión privilegiada del campo y una capacidad excepcional para generar oportunidades de gol para sus compañeros, sino que también tenía un instinto goleador asombroso, una habilidad innata para encontrar el fondo de la red rival desde cualquier ángulo del campo, resolviendo partidos complicados con sus magistrales lanzamientos de falta y sus oportunas llegadas al área. Su talento era tan evidente que llegó a convertirse en el jugador mejor pagado de toda la liga portuguesa, superando incluso la leyenda del Benfica, Eusebio, un ícono del fútbol mundial. ¿Te imaginas la magnitud de este reconocimiento? El hecho de que un jugador extranjero, proveniente de Perú, superara en salario a una figura tan emblemática del fútbol portugués. Aún hoy en día,
Muchos aficionados del Fútbol Club Oporto que tuvieron la fortuna de verlo jugar en directo lo consideran el mejor jugador extranjero que jamás haya defendido los colores del club, un testimonio de la profunda huella que dejó en la institución. Pero en medio de este éxito rotundo y de este reconocimiento masivo en Portugal, ¿crees que Teófilo Cubillas olvidó sus raíces peruanas? ¿Que se desvaneció de su memoria el recuerdo de sus humildes inicios en Alianza Lima y el cariño incondicional de su gente? La respuesta a esta pregunta te sorprenderá en el próximo capítulo, donde exploraremos cómo este extraordinario 10 logró la hazaña de conquistar dos mundos futbolísticos tan diferentes sin renunciar en ningún momento a su identidad peruana y al profundo amor que sentía por su país. ¿Estás listo para descubrir cómo logró mantener ese equilibrio entre su carrera en Europa y su compromiso con la selección de su nación? En el capítulo anterior, fuiste testigo del desembarco de Teófilo Cubillas en el fútbol portugués y de su rápida ascensión hasta convertirse en un ídolo indiscutible para la apasionada afición del FC Porto. Ahora, mientras contemplas su éxito en tierras lusitanas, una pregunta seguramente comienza a rondar tu mente. ¿Cómo es posible que un jugador pueda mantener un vínculo tan profundo y significativo con dos naciones futbolísticas tan diferentes? ¿Crees que el corazón del nene se dividió alguna vez entre el fervor incondicional de la hinchada peruana, que lo vio nacer y crecer como futbolista, y la devoción apasionada de los dragones portugueses, que lo adoptaron como su gran estrella? ¿Es acaso factible ser un ídolo venerado en dos ligas con estilos tan contrastantes, en dos culturas futbolísticas con identidades tan propias y arraigadas, sin que en algún momento surjan tensiones o conflictos de lealtad? Reflexiona sobre esta compleja cuestión. ¿Puede un futbolista tener realmente dos patrias futbolísticas, o siempre habrá una que ocupe un lugar más especial y entrañable en lo más profundo de su corazón? Mientras Teófilo Cubillas deslumbraba con su talento y su magia en los campos de juego portugueses, su compromiso inquebrantable con la selección nacional de Perú nunca flaqueó ni por un instante. ¿Eras consciente de que fue convocado por primera vez para vestir la gloriosa camiseta blanquirroja en el año 1968 por el legendario entrenador brasileño Didi, con el objetivo de disputar las cruciales eliminatorias para la Copa del Mundo de México 1970? Imagina la inmensa responsabilidad que debió sentir un joven jugador al representar a su país en un momento tan trascendental, con la ilusión de toda una nación depositada en sus hombros. Y vaya que Cubillas respondió a las expectativas con creces. En un partido de vida o muerte, un encuentro épico y cargado de tensión contra la poderosa selección de Argentina en la temida Bombonera de Buenos Aires, un estadio que históricamente había sido un bastión inexpugnable para la albiceleste, Cubillas lideró a la selección peruana hacia un empate heroico que no solo aseguró su clasificación para el Mundial, sino que también dejó fuera de la máxima cita futbolística a la entonces subcampeona del mundo, Argentina. Puedes sentir la explosión de júbilo, la euforia desbordante y el orgullo nacional que embargaron a todo el pueblo peruano en ese momento histórico para su fútbol. En aquel inolvidable Mundial de México 70, Teófilo Cubillas dio el salto definitivo a la fama internacional, exhibiendo su talento ante los ojos del mundo entero. ¿Te acuerdas acaso de sus 5 goles espectaculares, anotando al menos un gol a cada uno de los equipos que Perú enfrentó en la fase de grupos, la aguerrida selección de Bulgaria, el sorprendente equipo de Marruecos y la poderosa Alemania Federal, para luego marcar otro tanto en el emocionante encuentro de cuartos de final contra el eventual campeón, Brasil? Su actuación en ese torneo fue tan brillante y deslumbrante que se consagró como el tercer máximo goleador del campeonato, solo superado por el legendario Gerd Müller y el brasileño Jairzinho, además de ser reconocido como el mejor jugador sudamericano y el mejor jugador joven de todo el Mundial. ¿No te parece sencillamente increíble que un joven mediocampista, en su primera participación en una Copa del Mundo, lograra semejante impacto y acumulara tantos reconocimientos individuales? Incluso el mismísimo Pelé, considerado por muchos como el rey del fútbol, no dudó en señalar a Cubillas como su sucesor natural en el trono del fútbol mundial. ¿Puedes imaginar la magnitud de esa declaración, el peso de esas palabras pronunciadas por una leyenda viva del deporte? Pero su profundo amor y su inquebrantable compromiso con el Perú no se limitaron a aquella histórica participación en el Mundial de México. En el año 1975, Cubillas volvió a liderar a la selección peruana hacia la gloria, conquistando el título de la Copa América en una campaña memorable. En ese torneo continental, fue elegido el mejor jugador, demostrando una vez más su liderazgo y su capacidad para marcar la diferencia en los momentos cruciales. ¿Recuerdas acaso su espectacular gol de hoja seca contra la selección de Brasil en el mítico Estadio Mineirao de Belo Horizonte, en una victoria histórica por 3-1 que allanó el camino hacia el título para Perú? Ese gol, marcado con una técnica exquisita y una precisión asombrosa, se ha convertido en un símbolo perdurable del talento y la magia que emanaban de las botas de Teófilo Cubillas.
Paralelamente a sus destacadas actuaciones con la selección nacional, su carrera en el Fútbol Club Oporto seguía en constante ascenso, consolidándose como la gran figura del equipo. ¿Sabías que durante su etapa en Portugal se ganó el cariño incondicional y la admiración fervorosa de la exigente afición portista? A pesar de que durante su estancia en el club no logró alzarse con el título de liga, su liderazgo en el centro del campo, su visión de juego privilegiada y sus goles espectaculares lo convirtieron en una figura venerada y respetada por todos. Incluso llegó a ser capitán del equipo en varias ocasiones, un honor reservado para los jugadores más influyentes, carismáticos y admirados dentro del vestuario y por la hinchada. ¿Puedes imaginar la profunda conexión que llegó a desarrollar con la ciudad de Oporto, con el club y con su apasionada gente? Luego, en el año 1978, llegó una nueva oportunidad para brillar en el escenario mundial, la Copa del Mundo de Argentina. ¿Recuerdas acaso su magnífico gol de tiro libre con el borde externo del botín derecho contra la selección de Escocia en el Estadio de Córdoba? Ese gol, marcado con una técnica depurada y una precisión asombrosa, es considerado por muchos como una auténtica obra de arte futbolística, un modelo de ejecución que aún hoy en día se estudia y se admira. En ese torneo, Cubillas volvió a demostrar su calidad excepcional, anotando 5 goles cruciales que lo llevaron a obtener la prestigiosa Bota de Plata como segundo máximo goleador del campeonato, solo superado por el argentino Mario Kempes, además de ser incluido en el 11 ideal del Mundial. ¿No te parece sencillamente asombroso que un mediocampista lograra semejantes cifras goleadoras en 2 Copas del Mundo consecutivas, codeándose con los mejores delanteros del planeta? Es evidente que Teófilo Cubillas logró mantener un equilibrio admirable y encomiable entre su exitosa carrera en el fútbol portugués y su inquebrantable compromiso con la selección nacional de Perú. ¿Cómo logró esta difícil hazaña? Quizás su profesionalismo ejemplar, su profundo amor por ambos países y el respeto que supo ganarse tanto en el vestuario peruano como en el portugués fueron factores clave en este logro. Nunca hubo duda sobre su lealtad a la camiseta blanquirroja y en Portugal se entregó por completo al Fútbol Club Oporto, defendiendo sus colores con pasión y orgullo. ¿Crees que esta capacidad única de triunfar y ser amado en 2 mundos futbolísticos tan diferentes es precisamente lo que lo convierte en una figura aún más especial y trascendente en la historia del deporte rey? Mientras su nombre resonaba con fuerza y admiración en ambos lados del Océano Atlántico, una pregunta fundamental comenzaba a tomar forma en la mente de los aficionados al fútbol de todo el mundo. ¿Cuál fue el momento más trascendental y significativo de su brillante y prolífica carrera? Aquel instante mágico e inolvidable que lo elevó definitivamente al Olimpo de las leyendas del fútbol mundial. Esa es la intrigante incógnita que desvelaremos en el próximo capítulo de esta apasionante crónica sobre la vida de un futbolista que supo conquistar el corazón de 2 naciones futbolísticas. En el umbral de este nuevo capítulo, te encuentras inevitablemente pensando en esos instantes mágicos, en esas jugadas geniales que trascienden el tiempo y se graban a fuego en la memoria de los aficionados, definiendo la trayectoria de un futbolista excepcional. Después de haber explorado la profunda conexión de Teófilo Cubillas con Perú y Portugal, la pregunta que ahora se impone es: ¿crees realmente que un único gol, por espectacular que sea, puede encapsular la esencia de una carrera tan rica y prolífica como la suya? ¿Fue acaso aquel antológico lanzamiento de falta contra la selección de Escocia en la Copa del Mundo de Argentina 1978 su obra maestra definitiva, la jugada cumbre que selló su nombre en los anales imborrables del fútbol mundial? O quizás, si profundizas en su trayectoria, descubrirás que existieron otros momentos, tal vez menos llamativos a primera vista pero igualmente trascendentales, que contribuyeron de manera significativa a cimentar su estatus de leyenda, a construir ese legado imponente que hoy admiramos. Reflexiona sobre esta cuestión fundamental. ¿Es un único destello de genialidad, un instante fugaz de magia pura, lo que verdaderamente define a una leyenda del deporte rey? ¿O es más bien la acumulación constante de momentos de excelencia, la demostración sostenida de un talento excepcional a lo largo de los años, lo que forja un legado perdurable? Si hablamos de goles que desafían la física y se convierten en obras de arte, es prácticamente imposible no evocar de inmediato aquel lanzamiento de falta contra la selección de Escocia en el Mundial de Argentina. ¿Recuerdas la escena? El estadio vibrante, la tensión palpable en el aire, el balón inmóvil sobre el césped, la figura concentrada de Cubillas perfilándose para el disparo. Su carrera suave y elegante, la potencia contenida en su pierna derecha, el golpe seco y preciso con el borde externo de su botín. La trayectoria del balón, elevándose por encima de la barrera defensiva con una parábola perfecta, para luego descender con una comba endiablada y colarse inapelablemente por la escuadra, dejando al portero escocés sin la más mínima opción de reacción. Un gol que la propia Federación Internacional de Fútbol Asociación,
FIFA ha conservado en sus archivos como un ejemplo paradigmático de la maestría en la ejecución de un tiro libre, una joya futbolística que perdura en la memoria colectiva de los aficionados como un símbolo de la clase y la calidad de Cubillas. ¿No te parece que un gol de esa factura, por su belleza plástica, por su ejecución impecable y por su importancia en un escenario de la magnitud de una Copa del Mundo, podría ser considerado legítimamente como la cima de su brillante carrera? Sin embargo, la grandeza de Teófilo Cubillas se extiende mucho más allá de ese único instante de magia. ¿Eras consciente de que, hasta el día de hoy, sigue siendo el mediocampista con mayor número de goles anotados en la historia de la Copa Mundial de la FIFA, con la impresionante cifra de 10 tantos? Superó en esta estadística a delanteros centro consagrados y a goleadores prolíficos, dejando una marca imborrable en la competición futbolística más importante del planeta. ¿Te das cuenta de la magnitud de este logro, de la excepcionalidad de anotar 10 goles siendo un mediocampista en 3 mundiales diferentes? Esta es una hazaña que muy pocos futbolistas en la historia han conseguido, y subraya la increíble capacidad goleadora de Cubillas desde una posición que tradicionalmente se asocia más con la creación de juego que con la finalización. Y su brillantez no se limitó a los mundiales. ¿Recuerda su actuación estelar en la Copa América de 1975? En aquel torneo continental, Cubillas fue el auténtico motor y el faro que guió a la selección peruana hacia la conquista del título, marcando goles cruciales en momentos decisivos y siendo merecidamente elegido como el mejor jugador del campeonato. Aquel legendario gol de hoja seca contra la poderosa selección de Brasil en el mítico Estadio Mineirao de Belo Horizonte, en una victoria histórica por 3-1 que allanó el camino hacia el campeonato para Perú, es otro momento cumbre que quedó grabado con letras de oro en la memoria de todos los peruanos. Puedes imaginar la explosión de júbilo, la emoción desbordante y el orgullo patrio que se desataron al derrotar al gigante sudamericano en su propia casa con un gol de esa factura, una muestra sublime de la técnica y la magia que emanaban de las botas de Cubillas. A nivel de clubes, su trayectoria también estuvo jalonada de momentos memorables y goles importantes. ¿Sabías que hasta el día de hoy sigue siendo el segundo máximo goleador histórico del Club Alianza Lima, con la impresionante cifra de 165 goles anotados en partidos oficiales? Además, ostenta el récord de ser el máximo goleador del club en la prestigiosa Copa Libertadores de América. Y en su etapa en el Fútbol Club Oporto, dejó una huella imborrable en el corazón de la afición, anotando 66 goles espectaculares y siendo considerado una auténtica leyenda de la institución. ¿No le parece asombrosa su capacidad para marcar diferencias y dejar su sello en diferentes ligas y competiciones, adaptándose a diferentes estilos de juego y conquistando el cariño de aficiones diversas? Su talento excepcional fue reconocido a nivel continental en el año 1972, cuando fue galardonado con el prestigioso Premio al Futbolista del Año en Sudamérica, superando en la votación incluso a una leyenda viva del fútbol como lo es Pelé. ¿Te das cuenta de la dimensión de este reconocimiento, de la trascendencia de ser considerado el mejor jugador de todo un continente por encima de una figura icónica como el astro brasileño? Su calidad en el terreno de juego era tan evidente y su impacto tan significativo que trascendió las fronteras de su propio país. Además de este galardón, fue nominado en otras 4 ocasiones al Premio de Mejor Futbolista Sudamericano del Año, lo que subraya su consistencia y su rendimiento a lo largo de varios años. Su nombre figura con honores en diversas listas elaboradas por instituciones y revistas especializadas que reconocen a los mejores jugadores de la historia del fútbol, como las prestigiosas listas de la FIFA, la revista World Soccer Magazine y la legendaria publicación francesa France Football. ¿No te dice esto algo sobre la magnitud de su legado y el reconocimiento que ha obtenido a nivel mundial? Fue incluido en el selecto grupo de futbolistas que conformaron la lista FIFA 100, elaborada por el propio Pelé con los 125 mejores jugadores vivos del siglo XX. Su calidad era innegable y su reconocimiento a nivel mundial es un testimonio irrefutable de ello. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿fue un solo gol lo que definió su leyenda? Tal vez no. Fue la suma de todos estos momentos brillantes, de todos estos goles espectaculares que desafiaron la lógica y la física, de todas sus actuaciones destacadas y consistentes tanto con su selección nacional como con los clubes en los que militó. Fue su capacidad para marcar la diferencia en los momentos cruciales, su talento innato y su perseverancia lo que lo elevó al Olimpo de las leyendas del fútbol. Pero incluso las leyendas, después de alcanzar la cima, se enfrentan a nuevos desafíos y toman decisiones difíciles que marcan el rumbo de sus vidas. ¿Qué ocurrió en la carrera de Teófilo Cubillas cuando decidió regresar a su tierra natal después de haber triunfado en el exigente fútbol europeo? Esa es la interrogante que nos guiará hacia el siguiente y apasionante episodio de esta historia. En el cierre del capítulo anterior,
te dejé reflexionando sobre los momentos cumbre que definieron la brillante carrera de Teófilo Cubillas. Ahora, prepárate para explorar un nuevo giro en su historia, una etapa marcada por la nostalgia, el compromiso y un profundo amor por su tierra natal. Después de haber alcanzado la gloria en el exigente fútbol europeo, una pregunta comienza a resonar con fuerza. ¿Por qué un ídolo, consagrado en la cima de su carrera, decide emprender el camino de regreso a su país de origen? ¿Fue acaso un error estratégico, una decisión impulsada por la emoción más que por la razón, que Teófilo Cubillas volviera a Perú en la etapa final de su trayectoria como futbolista profesional? Algunos podrían argumentar que debió permanecer en el viejo continente, disfrutando del prestigio y el reconocimiento que tanto le costó alcanzar. Pero, ¿acaso el poderoso llamado de la tierra, el anhelo profundo de volver a conectar con sus raíces, con su familia, con sus amigos y con la afición que lo vio nacer futbolísticamente, no es una fuerza tan poderosa e irresistible como cualquier contrato millonario o cualquier título europeo? Reflexiona sobre esta cuestión fundamental. ¿Puede un ídolo realmente ser profeta en su tierra, o el brillo intenso de su pasado siempre generará expectativas tan elevadas que resultan prácticamente imposibles de cumplir en una etapa diferente de su carrera? Fue en el año 1977 cuando Teófilo Cubillas, después de dejar una huella imborrable en el Fútbol Club Oporto, tomó la emotiva decisión de regresar a Alianza Lima, el club que lo había visto dar sus primeros pasos en el mundo del fútbol, la institución que lo había catapultado a la fama. ¿Puedes imaginar la explosión de alegría, la ola de entusiasmo y la palpable emoción que se desató entre la ferviente afición blanquiazul al enterarse de la noticia de su vuelta? No regresaba solo un jugador de talla mundial, sino que formó parte de la gestación de un equipo de ensueño, una constelación de estrellas del fútbol peruano de la época, con nombres tan rutilantes como el elegante y cerebral César Cueto, el potente y aguerrido José Velázquez, el talentoso y escurridizo Hugo Sotil, su gran amigo y compañero de la legendaria Dupla de Oro, y el incisivo y oportunista Guillermo La Rosa. ¿No te parece sencillamente emocionante pensar en la reunión de tanto talento, de tanta calidad individual concentrada en un mismo equipo, bajo la dirección de un mismo entrenador? Aquella temporada de 1977 se convirtió en un año dorado para Alianza Lima, que conquistó el título nacional con una superioridad manifiesta, desplegando un fútbol vistoso y efectivo que enamoró a la afición. Y al año siguiente, en 1978, el equipo repitió la hazaña, logrando un histórico bicampeonato que consolidó aún más la leyenda de Cubillas y de aquel equipo memorable. La sociedad futbolística que volvió a formar con Hugo Sotil fue determinante en estos éxitos, recordando aquellos gloriosos años de la Dupla de Oro que había maravillado al Perú. ¿Crees que este regreso a casa, en este momento cumbre de su carrera, fue una muestra palpable de su amor incondicional por su club de origen y por su país? Pero la incansable sed de nuevos desafíos y la búsqueda de nuevas experiencias llevaron a Cubillas a emprender una nueva aventura futbolística. En el mes de marzo de 1979, decidió probar suerte en la emergente North American Soccer League, NASL, de los Estados Unidos, fichando por el Fort Lauderdale Strikers, un equipo con sede en la soleada Florida. ¿Te sorprende quizás este nuevo cambio de rumbo en su carrera? En el equipo estadounidense, Cubillas tuvo la oportunidad de compartir vestuario y terreno de juego con auténticas leyendas mundiales del fútbol, como el mítico portero inglés Gordon Banks, el prolífico goleador alemán Gerd Müller y el talentoso y controvertido George Best. ¿Puedes imaginar la riqueza de experiencias, los conocimientos compartidos y las anécdotas vividas al lado de semejantes figuras del deporte rey? Cubillas no desentonó en absoluto en este nuevo contexto futbolístico, adaptándose rápidamente al estilo de juego y a la cultura deportiva estadounidense, convirtiéndose en el máximo goleador histórico del club Fort Lauderdale Strikers y llevando al equipo a disputar la emocionante final del Soccer Bowl en el año 1980. ¿No te parece sencillamente increíble su capacidad para adaptarse y triunfar en un fútbol tan diferente al europeo y al sudamericano, demostrando su versatilidad y su calidad en cualquier liga del mundo? Sin embargo, el destino, a menudo implacable e impredecible, tenía preparada una prueba aún más dura y dolorosa para Teófilo Cubillas y para todo el fútbol peruano. En el año 1987, una terrible tragedia aérea enlutó al Club Alianza Lima, cegando la vida de la práctica totalidad de su plantel de jugadores, del cuerpo técnico y de varios directivos. Puedes tan siquiera intentar imaginar el profundo shock, la inmensa tristeza y la desolación que embargaron a todo un país ante la pérdida irreparable de un equipo que era mucho más que un simple club de fútbol, que representaba la ilusión y la pasión de miles de peruanos. En ese momento de profundo dolor y consternación, Teófilo Cubillas, quien ya se había retirado oficialmente del fútbol profesional en el año 1986, tomó una decisión conmovedora y ejemplar.
volver a vestir la gloriosa camiseta blanquiazul para ayudar a su amado club a superar esta terrible pérdida y a reconstruir un equipo desde las cenizas. ¿No te parece un acto de amor incondicional, de compromiso inigualable, de lealtad eterna hacia los colores que defendió con tanta pasión en sus inicios? A sus 38 años, dejando atrás su retiro, regresó a las canchas para disputar las 13 fechas restantes del campeonato peruano, asumiendo el rol de líder y guía de un equipo conformado en su mayoría por jóvenes promesas y jugadores inexpertos. Su presencia en el campo, su experiencia y su calidad fueron fundamentales para que Alianza Lima, contra todo pronóstico, lograra un meritorio subcampeonato en esa temporada tan difícil y emotiva. Su último gol con la camiseta de Alianza Lima lo anotó el 20 de marzo de 1988, un tanto que tuvo un significado aún mayor por el contexto trágico que rodeaba al club. ¿No te emociona profundamente pensar en ese último grito de gol de un ídolo que regresó a su tierra para levantar a su equipo en el momento más oscuro de su historia? Después de esta emotiva y significativa etapa en Perú, Teófilo Cubillas regresó a los Estados Unidos para jugar en la American Soccer League, una liga de menor nivel, antes de colgar definitivamente las botas y retirarse del fútbol profesional a los 40 años de edad, en el año 1989, vistiendo la camiseta del Miami Sharks. ¿Crees que este último capítulo de su carrera fue una forma de despedirse del deporte que tanto amaba, de cerrar un ciclo vital lleno de éxitos y emociones en diferentes ligas y países? ¿El regreso de Teófilo Cubillas a Perú en diferentes momentos de su carrera generó, como es natural, diversas opiniones entre los aficionados y la prensa deportiva? Algunos lo interpretaron como un acto de profundo amor y lealtad hacia su club y su país, mientras que otros quizás consideraron que debió prolongar su exitosa trayectoria en el extranjero, donde el nivel de exigencia y la visibilidad eran mayores. Pero, en última instancia, ¿quién puede juzgar las decisiones personales de un ídolo que siempre antepuso su pasión por el fútbol y su compromiso con su gente? Después de haber dejado una huella imborrable tanto en el fútbol peruano como en el fútbol portugués, ¿cuál es el legado perdurable que Teófilo Cubillas ha dejado para las futuras generaciones de futbolistas y para todos aquellos que amamos y disfrutamos del deporte rey? Esa es la pregunta trascendental que abordaremos en el siguiente y penúltimo capítulo de esta fascinante historia. En el epílogo del capítulo anterior, te dejé meditando sobre el emotivo regreso de Teófilo Cubillas a su tierra natal y su valiosa contribución en momentos de profunda dificultad para su amado Alianza Lima. Ahora, mientras contemplas la totalidad de su trayectoria, desde sus humildes inicios hasta sus triunfos en 2 continentes, una pregunta fundamental se alza con fuerza. ¿Crees sinceramente que las nuevas generaciones de futbolistas peruanos, inmersas en un panorama futbolístico globalizado y repleto de nuevas figuras, conocen y valoran en su justa medida el inmenso legado que Teófilo Cubillas dejó para el deporte de su país? Y al otro lado del Atlántico, en Portugal, donde también dejó una huella imborrable en la historia del FC Porto, ¿se mantiene viva la llama del recuerdo de aquel talentoso 10 que enamoró a la exigente afición de los dragones? Reflexiona profundamente sobre esta cuestión. ¿Cómo se perpetúa la memoria de una leyenda deportiva a lo largo del tiempo y qué mecanismos son necesarios para asegurar que su legado trascienda las barreras generacionales y siga inspirando las futuras promesas del fútbol? El impacto de Teófilo Cubillas en la historia del fútbol peruano es sencillamente incalculable. Es, sin lugar a dudas, la figura más emblemática y el máximo referente de su fútbol, el ídolo que marcó una época dorada y que sirvió de inspiración para incontables generaciones de jóvenes que soñaban con emular sus hazañas. ¿Eras consciente de que la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol, IFS, una institución de gran prestigio en el ámbito futbolístico, lo nombró el mejor futbolista peruano del siglo XX? Este reconocimiento unánime y categórico habla por sí solo de la huella profunda e imborrable que dejó en el deporte de su país. Sus logros con la selección nacional, como la histórica conquista del campeonato de la Copa América en 1975 y sus destacadas y memorables actuaciones en las Copas del Mundo de México 1970 y Argentina 1978, son hitos que perduran vívidamente en la memoria colectiva de todos los peruanos, transmitiéndose de generación en generación como relatos épicos de gloria deportiva. Sus récords goleadores con la selección y con Alianza Lima, muchos de los cuales aún se mantienen vigentes, son un testimonio tangible de su excepcional capacidad para marcar diferencias en el terreno de juego. De manera similar, su paso por el Fútbol Club Oporto dejó una marca imborrable en la rica historia del club portugués. A pesar de que durante su estancia no logró alzarse con el título de liga, su calidad técnica superlativa, su liderazgo carismático en el centro del campo y sus goles espectaculares lo convirtieron en una auténtica leyenda para la apasionada afición de los dragones. Los seguidores del Porto que tuvieron la fortuna de verlo jugar aún recuerdan con profunda admiración sus genialidades,
sus pases precisos y sus potentes disparos, considerándolo hasta el día de hoy como uno de los mejores jugadores extranjeros que jamás hayan defendido los gloriosos colores blanquiazules. ¿No te parece fascinante cómo un futbolista peruano, proveniente de una cultura futbolística distante, logró ganarse el corazón y la admiración de una afición tan exigente y apasionada como la del FC Porto? A lo largo de su brillante carrera y también después de su retiro oficial de la actividad profesional, Teófilo Cubillas ha sido objeto de innumerables reconocimientos, homenajes y galardones que atestiguan su grandeza. Fue galardonado con el prestigioso Balón de Bronce como tercer mejor jugador del Mundial de México 1970 y con la Bota de Plata como segundo máximo goleador del Mundial de Argentina 1978. Además, fue nombrado el mejor jugador joven del Mundial de 1970 y el mejor jugador de la Copa América de 1975. ¿Te das cuenta de la impresionante cantidad de premios y distinciones individuales que acumuló a lo largo de su prolífica trayectoria, reconociendo su talento excepcional y su impacto en el juego? Su nombre figura con honores en el selecto Salón de la Fama del mítico Estadio Maracaná de Río de Janeiro, un templo sagrado del fútbol mundial que alberga los nombres de las más grandes leyendas de este deporte. También fue incluido en la prestigiosa lista FIFA 100, elaborada por el propio Pelé con los 125 mejores futbolistas vivos del siglo XX, una distinción que subraya su lugar entre la élite del fútbol mundial. ¿No te parece un honor inmenso formar parte de semejante grupo selecto de leyendas, de ser reconocido por el propio Rey Pelé como uno de los más grandes de todos los tiempos? Además de estos reconocimientos de gran magnitud, ha recibido innumerables premios, tributos y distinciones tanto de organizaciones futbolísticas como de medios de comunicación y gobiernos en Perú y Portugal, consolidando aún más su legado. En la actualidad, Teófilo Cubillas sigue estrechamente ligado al mundo del fútbol, desempeñando un importante rol como inspector de la FIFA. ¿Crees que su vasta experiencia, su profundo conocimiento del deporte y su visión privilegiada del juego son recursos valiosos para las nuevas generaciones de futbolistas y para el desarrollo del fútbol a nivel global? Su continua participación en el ámbito futbolístico y el respeto que aún genera dentro de la comunidad deportiva son un testimonio de su perdurable influencia. Pero, ¿cómo se mantiene viva su memoria en el día a día, en la vorágine del fútbol moderno? En Perú, su nombre es sinónimo de excelencia futbolística, una referencia constante en programas deportivos, en entrevistas a antiguos compañeros y rivales y en los nostálgicos recuerdos de los aficionados que vivieron su época dorada. Aunque quizás no abunden las estatuas imponentes en cada rincón del país, su legado está grabado a fuego en el corazón de cada peruano que ama el fútbol. En Portugal, el cariño y la admiración de la afición del Porto perduran a través del tiempo. Su nombre se menciona con reverencia en conversaciones sobre los grandes ídolos que han vestido la camiseta blanquiazul, y sus goles espectaculares se reviven en vídeos y homenajes que circulan entre los aficionados. ¿Crees que se podría hacer aún más para mantener viva la memoria de Teófilo Cubillas y asegurar que su legado siga inspirando a las futuras generaciones? Tal vez la producción de documentales detallados sobre su vida y su carrera, la publicación de libros que profundicen en sus logros y anécdotas, o la implementación de iniciativas en escuelas de fútbol que acerquen su historia a los jóvenes serían acciones importantes para preservar su memoria. Lo cierto es que su impacto trascendió las fronteras de su país, dejando una huella imborrable en el fútbol de dos naciones, y su legado merece ser recordado, valorado y celebrado en su justa medida. Antes de llegar al emocionante desenlace de esta historia, queda una última pregunta fundamental que debemos responder. ¿Cuál fue la clave esencial del éxito de este extraordinario nene que logró conquistar no uno, sino dos mundos futbolísticos tan diferentes y dejar una marca imborrable en ambos? Esa será la profunda reflexión final que abordaremos en el último capítulo de este apasionante recorrido por la vida de una auténtica leyenda del fútbol. Capítulo 7. La clave del éxito. Talento puro, mentalidad de acero. Voz en off. Has llegado al emocionante final de este profundo viaje a través de la vida y la carrera de Teófilo Cubillas, una leyenda que trascendió fronteras y conquistó corazones en dos continentes. A lo largo de estos capítulos, has sido testigo de sus humildes comienzos, de su meteórico ascenso en el fútbol peruano, de su consagración en Portugal y de su emotivo regreso a casa. Ahora, mientras la cortina cae sobre esta apasionante historia, una pregunta esencial persiste en el aire. ¿Crees que fue únicamente el don natural, el talento innato que poseía Teófilo Cubillas, lo que lo impulsó hasta la cima del fútbol mundial, o existieron otros factores determinantes, quizás menos evidentes pero igualmente cruciales, que contribuyeron a forjar su asombroso éxito? Reflexiona con detenimiento sobre esta cuestión fundamental. ¿Basta con nacer con una habilidad especial para alcanzar la grandeza en el deporte? ¿O se requiere algo más? Una chispa interior,
una fuerza de voluntad inquebrantable, una mentalidad de acero capaz de superar cualquier obstáculo para conquistar no uno, sino dos mundos futbolísticos diferentes? Es innegable que Teófilo Cubillas fue bendecido con un talento natural excepcional para el fútbol. Su técnica depurada y elegante, su capacidad para controlar el balón con maestría, su visión de juego panorámica que le permitía anticipar los movimientos del rival y encontrar los espacios libres, y su sorprendente habilidad goleadora para ser un mediocampista lo distinguieron desde sus primeros años en las canchas de Puente Piedra. Recuerda sus tiros libres ejecutados con una precisión milimétrica, sus regates electrizantes que dejaban atrás a sus marcadores con una facilidad asombrosa y su instinto goleador que le permitía aparecer en el momento justo y en el lugar preciso para enviar el balón al fondo de la red. Estas habilidades técnicas eran un regalo, una predisposición natural que lo diferenciaba del resto y que lo convertía en un jugador especial. Poseía la rara habilidad de golpear el balón con ambas piernas con igual potencia y precisión, lo que lo convertía en un peligro constante para las defensas rivales. Su rango de pase era amplio y preciso, capaz de conectar con sus compañeros tanto en corto como en largo, iniciando jugadas de ataque con una visión privilegiada del campo. Su control del balón era exquisito, permitiéndole dominar incluso los pases más difíciles y mantener la posesión bajo presión. En comparación con otros grandes jugadores de su época, Cubillas destacaba por su elegancia en el movimiento, su capacidad para improvisar jugadas geniales y su efectividad tanto en la creación como en la finalización de las jugadas. Pero, como bien sabes, el talento por sí solo rara vez es suficiente para alcanzar la gloria en el deporte de élite. La carrera de Teófilo Cubillas es un testimonio elocuente de la importancia trascendental de la disciplina, el profesionalismo y una mentalidad competitiva inquebrantable. ¿Te imaginas la dedicación y el esfuerzo constante que requirió para perfeccionar sus habilidades técnicas, para mantener una condición física óptima a lo largo de su extensa carrera y para superar los innumerables desafíos y obstáculos que se le presentaron en el camino? Su ética de trabajo, su compromiso con el entrenamiento y su profesionalismo ejemplar fueron pilares fundamentales en su éxito. Además, su comportamiento intachable dentro y fuera del terreno de juego, su espíritu deportivo y el hecho de no haber sido expulsado nunca en su carrera profesional hablan de una mentalidad centrada, respetuosa y comprometida con los valores del deporte. Su deseo constante de mejorar, su hambre de triunfo y su capacidad para mantenerse motivado a lo largo de los años fueron factores clave en su longevidad y en su rendimiento constante al más alto nivel. No podemos pasar por alto el papel crucial que desempeñó el apoyo incondicional que recibió a lo largo de su vida y su carrera. Desde sus primeros entrenadores en las humildes canchas de su barrio en Puente Piedra, quienes supieron guiar sus primeros pasos y alimentar su pasión por el fútbol, hasta los técnicos que confiaron en su talento en Alianza Lima, el FC Porto y la selección peruana, todos ellos jugaron un papel significativo en su desarrollo como futbolista y como persona. Y por supuesto, el aliento constante y el cariño incondicional de su familia, de sus amigos y de las aficiones que lo idolatraron en Perú y en Portugal fueron un motor fundamental que lo impulsó a seguir adelante y a superar los momentos difíciles. ¿Cree sinceramente que sin este sólido sistema de apoyo, sin esta red de afecto y confianza, Teófilo Cubillas hubiera podido alcanzar las cimas más altas del fútbol mundial? Su extraordinaria capacidad de adaptación a diferentes estilos de juego y a culturas futbolísticas diversas es otro factor clave que contribuyó a su éxito. Triunfó en el fútbol peruano, donde se consagró como una estrella desde muy joven. Brilló con luz propia en el exigente fútbol portugués, donde se convirtió en un ídolo venerado. E incluso dejó su huella en el fútbol de los Estados Unidos, demostrando su versatilidad y su calidad en diferentes contextos. ¿No le parece asombroso que un jugador pudiera destacar y rendir a un nivel tan alto en ligas y competiciones con características tan diferentes? Esto evidencia una inteligencia futbolística excepcional y una capacidad de adaptación poco comunes. Volviendo a la pregunta inicial que planteamos al comienzo de este primer capítulo sobre si el talento de Cubillas estuvo a punto de desperdiciarse, la respuesta, después de haber recorrido toda su trayectoria, es un rotundo no. Si bien es cierto que las circunstancias iniciales en el fútbol peruano de su época podrían haber limitado su exposición internacional temprana, su talento era tan deslumbrante y su determinación tan férrea que inevitablemente encontraría su camino hacia la luz. Su historia es un ejemplo inspirador de cómo el talento natural, cuando se combina con una mentalidad de acero, una disciplina inquebrantable y el apoyo adecuado, puede trascender las fronteras geográficas y culturales y conquistar múltiples mundos. Teófilo Nene Cubillas no fue simplemente un futbolista talentoso, fue un verdadero conquistador. Conquistó el corazón de los peruanos con su magia, su entrega y su amor por la camiseta blanquirroja.
Conquistó Portugal con sus goles espectaculares, su liderazgo carismático y su profesionalismo ejemplar. Y conquistó el respeto y la admiración del mundo del fútbol con sus actuaciones memorables en las Copas del Mundo y en otras competiciones internacionales. Su legado perdura en el tiempo como un faro brillante para las futuras generaciones de futbolistas, una fuente de inspiración que nos recuerda que los sueños, por más grandes y ambiciosos que parezcan, pueden hacerse realidad con pasión, esfuerzo, dedicación y una mentalidad de campeón. Así fue la clave del éxito de este nene, que, con su talento excepcional y su garra inigualable, conquistó 2 mundos futbolísticos y se convirtió en una leyenda inmortal del deporte rey. ¿Y tú? ¿Qué lección te llevas de la increíble historia de Teófilo Cubillas? ¿Crees que su éxito se debió más a su talento innato o a su mentalidad de acero? Reflexiona sobre ello, porque en su trayectoria encontrarás valiosas enseñanzas que trascienden el ámbito del fútbol y se aplican a todos los aspectos de la vida.